Buenas noches, eh, estimados alumnos. Eh, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de medios de pago internacionales. ¿Ok? Este tema muy interesante dentro del contexto de los negocios internacionales, ya que nos permite, vale decir, asegurar el aspecto crediticio, el aspecto de pago, ¿no? Para lo cual debemos tener mucho cuidado, sobre todo al firmar y convenir este tema, ¿no? En lo que respecta a un contrato de compra-venta internacional. Bien, eh, siempre existe riesgos en una operación de comercio internacional desde el punto de vista del cliente, en este caso el importador, ¿no? Donde existe un vendedor exportador que se encuentra en el extranjero. Como decía, existe un vendedor exportador y existe un comprador importador, ¿no? Que es el que básicamente en el aspecto de las exportaciones y en el aspecto de las importaciones, este último es el que se encuentra en una posición relativamente más delicada en cierta manera y el exportador, vamos a decir, pone las condiciones respecto de una operación de compra-venta internacional. Entonces existe en principio lo que se denomina la cuenta abierta, Open Account, ¿no? Donde hay un pago que se efectúa, en este caso del importador hacia el exportador, ¿no? Estos pagos pueden ser en efectivo, pueden ser en cheque, puede ser giro, puede ser una transferencia, o también podría ser una cobranza documentaria, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y una vez que el exportador recibe este reembolso por los medios que hemos mencionado, embarca y envía los documentos hacia el importador para que éste a su vez contrate a su agente de aduana y realice el desaduanaje de la mercancía, ¿no? Entonces, si hablamos de cuenta abierta, existe, por ejemplo, los pagos directos internacionales, vamos a decir un pago en efectivo que relativamente es poco común, ¿no? La problemática más grave en cuanto a aceptar pagos en efectivo consiste justamente en los robos y riesgos que se generen por el movimiento del dinero en efectivo. Dificultad para verificar la autenticidad de los billetes y límites en el monto por regulaciones que pueden existir en los países, así como también podría darse el tema del lavado de dinero, ¿no? En esta cuenta abierta existen los pagos directos que podríamos hablar, por ejemplo, la transferencia internacional enviada. Es un envío de divisas hacia el extranjero vía SWIFT, que es un enlace sucursal a través de nuestros bancos corresponsales para ser acreditados a un beneficiario en el extranjero, ¿no? Podemos ver ahí básicamente el ordenante, en este caso de material y ejemplo, se está utilizando Interbank, que a través del sistema SWIFT, ¿no? Utiliza un banco beneficiario, intermediario, corresponsal, que también se les conoce, y este va a hacer el abono, el pago hacia el beneficiario final, que en este caso sería, vamos a suponer, un exportador, ¿no? Luego viene la transferencia internacional recibida. Este es totalmente lo contrario, donde hay un ordenante, el banco del ordenante, el sistema SWIFT, el banco corresponsal, en este caso ya estamos hablando del Interbank, y el beneficiario final, ¿no? Eso sería totalmente lo contrario a la operación mencionada anteriormente. Últimamente se ha puesto mucho hincapié y más que todo por conocimiento dentro de la cultura de las reglas y usos uniformes que son de aplicación para estos temas, sobre todo para las cartas de crédito, está la USP 600 y USP 500, ¿no? USP 600 básicamente en su sigla es el Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ¿no? Específicamente para crédito documentario,
Son reglas internacionales que regulan el nacimiento, cobro y extinción de los créditos documentarios. Quiere decir que un crédito documentario consiste en una promesa de pago contra la prestación de ciertos documentos preestablecidos. Asimismo, tenemos la norma UCP 500, cuyo ámbito de aplicación de las reglas, ¿no? Las presentes reglas y sus uniformes, revisión hecha en 1993, son de aplicación a todos los créditos documentarios, incluyendo las cartas de crédito stand-by, en la medida que sean aplicables, ¿no? Siempre que así se establezca en el texto del crédito, entonces se obliga a todas las partes intervenientes, a menos que precisamente se estipule lo contrario. Empezamos básicamente con la parte de la forma de pago en una forma más esquemática, valga la redundancia, en el pago adelantado, ¿no? El pago adelantado básicamente está en función de una línea de tiempo, vamos a decir el tiempo que demore en llegar a este pago. Existe un pago adelantado para que se suscite el embarque y la entrega de la mercadería y documentos, ¿no? Lógicamente la entrega de la mercadería y documentos será pues a través de los bancos. El comprador coloca los fondos a disposición del vendedor con anterioridad al embarque de las mercancías y o la prestación del servicio, ¿no? Para que se dé este hecho. Entonces vamos a ver. Esta forma de pago adelantado, Advance Account, tiene pues, vamos a decir, algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos en el caso básicamente del comprador. En el caso del vendedor, lo positivo es que él tendrá la disposición inmediata de los fondos, permitirá asegurarse ante desconocimiento de capacidad crediticia, ¿no?, del comprador o inestabilidad o existir demora. Y básicamente es una forma de financiamiento, ¿no? Esto último podríamos decir que me están cancelando el total del precio pactado, con lo cual inclusive si analizamos dentro de ese precio pactado, pues está mi utilidad y está todo lo que involucra la fabricación del producto, prestación del servicio, entre otros gastos. Entonces, bueno, ¿quién no quisiera hacer una operación de venta de este tipo donde yo reciba el 100% por adelantado y cubra el total, ¿no? Sería una máxima rentabilidad y sobre todo, digamos, la certera confianza que, bueno, voy a embarcar con la plata ya en mi disposición, ¿no? O a mi disposición. En el caso del comprador, el aspecto facilita el contar con el producto, podríamos decir, cuando existe un proceso de fabricación especializado con fuerte inversión de capital, ¿no? Vale decir, en pocas palabras, es asegurar esa elaboración producto, ¿no? Y donde el texto, la inversión, sino también la estación, ¿no? O sea, el tema tecnológico, podríamos decir. La parte negativa en el caso del comprador es que requiere alta confianza, no hay seguridad de cumplimiento, suministro, recepción, tiempo, calidad y cantidad. Y otro aspecto negativo es que lógicamente mi capital como comprador está inmovilizado a la recepción de la mercancía, ¿no? Eso podríamos mencionar. En cartas de crédito también existe este tema de los pagos adelantados, vamos a decir cuando se utiliza o se condiciona o se estipula la cláusula roja, ¿no? Entonces, esto involucra a que en este caso el banco del extranjero, corresponsal, confirmador, y por orden básicamente del banco emisor y las condiciones de la carta de crédito, haga un pago que puede ser el 100% contra simple recibo, ¿no? Lógicamente aquí hay un mayor riesgo del comprador y la ventaja del vendedor es la disponibilidad inmediata de los fondos, ¿no? Como en el caso anterior hemos explicado. También existe la cláusula verde, en la cual hay un pago contra prestación del certificado de depósito que involucra
o determina o da fiabilidad de que la mercancía se encuentra en un almacén o probablemente esté guarranteada, ¿no? El warrant es un documento en la cual sirve justamente y da fe que la mercadería existe y nos sirve de financiamiento, de apalancamiento en algunas operaciones de este tipo, ¿no? Hay un menor riesgo del comprador debido a que ya existe, como menciono, el certificado de depósito que da fe que la mercadería, por ende, y valga la redundancia, también existe, ¿no? Y la ventaja del comprador que tiene la mercadería en garantía, que justamente es la aplicación del warrant en este caso, ¿no? El pago a la vista se da lógicamente el embarque, la entrega de la mercadería, en este caso a través de los documentos, y simultáneamente hay un pago que se conoce como a la vista, at sight, ¿no? Entonces, para una mayor explicación, entrega de documentos al comprador contra pago de la mercadería. Se denomina at sight o CAD, Cash Against Documents, contra entrega de documentos de embarque, ¿no? O sea, en este caso, pero la mercancía lógicamente está ya embarcada y es básicamente asumir o es obvio que no voy a hacer nada, no voy a poder contar que la mercadería si es que no tengo los documentos en la mano, ¿no? Entonces la condición que se da es justamente te entrego los documentos y tú me cancelas el importe pactado, ¿no? Y sustentado por dichos documentos. En el pago a la vista también tiene su parte positiva, ¿no? En ambos casos, en este ejemplo, en este, vamos a decir, escenario, el vendedor tiene la seguridad de pago desde el momento en que embarca la mercadería, se perfecciona la transacción comercial, el comprador efectuar el pago con la certeza que la mercadería ha sido embarcada y que están de acuerdo a lo indicado por el vendedor y lógicamente se perfecciona la transacción comercial, ¿no? Vamos a decir también como algo dentro de lo que es la perfección de la transacción comercial, que se va tomando algo de confianza, vamos a decir, se está teniendo una mayor, vamos a decir, interacción comercial comprador-vendedor, ¿no? Por lo cual podríamos aventurarnos de que en un futuro cercano el vendedor pudiera otorgar algún tipo de crédito, ¿no? Ya por las constantes operaciones y cumplimientos por parte del comprador. El pago a plazo, que justamente es el objetivo y que acabo de mencionar, lógicamente se da un embarque de la mercancía que pudiera ser a 180 días, como es el ejemplo, y la entrega de mercadería, ¿no? Documento. Entonces el pago se efectúa dentro de un periodo de tiempo, en este caso 180 días, y conocido por ambas partes y definido, lógicamente, y convenido en el contrato, ¿no? Ahora, aquí que no lo menciona, pero por experiencia, estos pagos a plazos nunca hay que negociarlos con fecha de factura, porque ustedes saben que el vendedor tan pronto reciba la orden de compra, la purchasing order, ¿no? Conforme, ¿no? Vamos a decir, eh, confirmando, confirmando la compra, él podría emitir inmediatamente la factura y comienza a correr los 180 días. Lo más recomendable en este tipo de operación es que los 180 días sean a partir de la fecha de embarque de la mercancía. Y eso hay que ponerlo tácitamente, por decir, en la orden de compra, ¿no? Para que pueda no haber ninguna desavenencia entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? En el pago a plazo se pueden clasificar de dos tipos o en dos tipos, ¿no? Pago diferido,
que es la entrega de documentos contra carta compromiso. En caso de impago procede juicio por vía ordinaria, ¿no? Y la aceptación, que es la entrega de documentos contra la aceptación de letra, acceso al mercado de descuento de letra, y en caso de protesto procede juicio vía ejecutiva, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntaran cuál de los dos sería el más adecuado, poniéndome lógicamente en el caso de vendedor, yo pondría como sugerencia la aceptación, ¿no? Porque acuérdense que la vía ordinaria, la vía civil, podríamos decir, es un juicio que puede demorar muchísimo tiempo, ¿no? Y eso perjudicaría lógicamente mi accionar como empresario, ¿no? Y en cambio en la aceptación, y voy al juicio vía ejecutiva, puedo lógicamente, como dice, ejecutar a través de un embargo, ¿no? O algún tipo de operación que me permita recuperar justamente el abono, ¿no? Y la contraprestación, o sea, el pago por la mercadería entregada. Eso básicamente, ¿no? ¿Qué riesgos existen cuando uno pacta o negocia formas de pago? Los riesgos pueden ser comerciales o riesgo país, ¿no? Está tipificado que los riesgos comerciales generales de pago, la pregunta sería, ¿pagará el comprador? Y de financiamiento, ¿pagará a tiempo el comprador? Y de cumplimiento, ¿confía el comprador en que se enviará el producto? También justamente es las interrogantes que se van poniendo en nuestra mente, ¿no? Entonces, asimismo tenemos el riesgo país, en la cual consideramos tres componentes principales, que son las transferencias, que puede ser una imposición de restricción de gobiernos en convertibilidad de la moneda, lo que impide al comprador cumplir con el pago en la fecha de vencimiento, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? El riesgo podría ser de tipo político, que es un riesgo potencial de cambio en el tratamiento del gobierno hacia las operaciones del comercio exterior y las inversiones extranjeras, ¿no? Eso básicamente está sujetado o supeditado a la parte política, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de elección de un medio de pago determinado? Tenemos ahí, por ejemplo, en mención en la columna, tipo de medio de pago, puede ser una cuenta abierta, una transferencia, una cobranza simple, una cobranza documentaria y un crédito documentario. El grado de confianza en la cuenta abierta es porque tenemos justamente un máximo grado de confianza. Idem en la transferencia, por sí mismo, en la cobranza simple también tenemos la máxima confianza. En la cobranza documentaria hay una confianza media, ya explicaremos por qué. Y en el crédito documentario hay un mínimo de confianza, por eso que justamente utilizamos este de medio de pago. La seguridad del medio, la cuenta abierta, lógicamente es mínima, ¿no? La transferencia también es mínima, la cobranza simple es baja, la cobranza documentaria es media y la seguridad en el crédito documentario es máximo, ¿no? Las manipulaciones y costos bancarios, lógicamente, en una cuenta abierta es bajo, la transferencia es una mínima, está sujeto al monto, la cobranza simple es medio, la cobranza documentaria también es un costo medio, pero el crédito documentario sí tiene un costo, vamos a decir, dentro de la parte financiera alto, ¿no? Las comisiones son relativamente altas. Entonces, otro de los aspectos que ustedes deben conocer justamente al hacer las transferencias de fondo al exterior es quién va a asumir los gastos, ¿no? Entonces, los gastos pueden ser PEN, que son el beneficiario, todos los gastos generados por las transferencias son a cargo del receptor. Our, nosotros mismos, todos los gastos de la transferencia a cargo del emisor. Share, gastos compartidos, el importador paga los de emisión y el exportador los de recepción.
Y si no lo definimos, automáticamente, por default, se considera hour por defecto, ¿no? Entonces, lo más recomendable es aclararlo y mencionar justamente que nos sujetamos o que nos ponemos de acuerdo en que los gastos sean compartidos, en este caso share, ¿no? Eso sería la recomendación. Bien, entonces comenzamos a entrar ya un poquito más de lleno a la parte de los medios de pago. Tenemos la cobranza documentaria. A ver, dice, los medios de pago están regidos por las reglas emitidas por el International Chamber of Commerce, ¿no? Vamos a decir la Cámara de Comercio Internacional. Dando un poquito de historia, mencionando la historia, esta fue creada en 1919 en París, Francia. La presencia de más de 90 países en el mundo y la misión es fomentar el comercio internacional y la inversión extranjera. Está sujeta a la Corte Internacional de Arbitraje para solucionar disputas comerciales a nivel internacional. Estas reglas internacionales se aplican a los medios de pago, llámese cobranza documentaria, crédito documentario y las cartas de crédito stand-by. Ahora, como definición, ¿qué tenemos en lo que respecta a las cobranzas documentarias? La transmisión o la tramitación por un banco de documentos comerciales. Llámese esto facturas, documentos de embarque, certificados de origen. Estos pueden ser acompañados o no de documentos financieros, que puede ser un pagaré o puede ser una letra de cambio, ¿no? Y de acuerdo a las instrucciones recibidas del exportador a través de su banco en el extranjero con el fin de obtener el pago y o la aceptación de documentos financieros. Esto involucra la entrega de documentos comerciales contra pago y o aceptación. Haciendo un poquito de refresh a lo que hemos mencionado hace un momento, si fuera contra pago sería outside a la vista. Y si fuera contra aceptación, como he recomendado, que sea contra aceptación de una letra, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy peculiar, que los bancos actúan exclusivamente como intermediarios, no requiere una línea de crédito como las cartas de crédito que más adelante conversaremos. Entonces, los bancos no asumen la responsabilidad de cobranza, ¿no? Sino simplemente son tramitadores de los documentos. Esto hay que dejarlo muy en claro. Y es por eso de que cuando se suscita esto es porque existe una confianza, como hemos mencionado, una confianza media, ¿no? Entonces ahí tenemos que la cobranza documentaria recibida, en este caso Interbank, como ejemplo, por instrucciones de un banco corresponsal, se compromete a tramitar la entrega al importador cliente de los documentos siempre y cuando Interbank reciba por parte del importador el pago de las mercancías, o mejor dicho, el equivalente, ¿no? O bien la acepción de letra de cambio o suscripción del pagaré como obligación de pago en fecha futura, ¿no? Ahí podemos decir que la mercancía básicamente ha sido embarcada hacia el importador. El punto 2, básicamente documentos y solicita crédito documentario, dice ahí, cobranza documentaria es el término perfecto, ¿no? En el punto 2, en el punto 3, básicamente los documentos y solicita justamente el crédito documentario a su banco en el exterior. Este a su vez envía los documentos vía correo al Interbank. Punto 3. En el punto 4 solicita pago o aceptación. Acuérdense que pago es outside, aceptación de una letra al importador, ¿no? En el punto número 5 hay un pago, hay una aceptación. En el punto número 6 se entregan los documentos, básicamente al importador, y cuando llegue el momento, o en el acto o en el momento pactado, llámese cuando es a plazo, existe el pago en el punto 7. Lógicamente, que ha recibido el pago el Interbank, lo va a transferir al banco del exterior y en el punto de 8 abonará pues al exportador el importe de del intercambio comercial, ¿no? De la mercancía por un precio pactado. Entonces reiteramos que Interbank actúa exclusivamente como agente de cobro en una operación de importación. ¿Ok? En la cobranza documentaria enviada,
Interbank, por instrucciones del exportador, se compromete a tramitar la entrega al comprador en el extranjero a través del banco corresponsal, ¿no? En los documentos, siempre y cuando Interbank, a través del banco corresponsal, recibe el pago de las mercancías o bien la aceptación de la letra o suscripción del pagaré como obligación de pago futuro, ¿no? Entonces, en este caso, Interbank actúa exclusivamente como un agente de cobro en una operación de exportación. En el anterior caso fue importación, en este caso es una exportación, ¿no? Entonces creo que ya les puede haber quedado bastante claro, salvo que tengan alguna pregunta. En las cobranzas documentarias, ampliando un poco más, tienen las características que los bancos no tendrán en cuenta instrucciones recibidas de una parte distinta a la de la que recibió la cobranza, en este caso el exportador o importador si fuera el caso, ¿no? Solo se efectúa protesto si hay instrucciones específicas. Si el banco no recibe instrucciones en 60 días, podrá devolver los documentos sin responsabilidad. El vendedor asume todos los riesgos y si el comprador rechaza documentos, obliga al vendedor a buscar un nuevo comprador o a reembarcar. Si el comprador acepta pago al vencimiento pero no cumple con la fecha acordado, ¿no? Entonces, básicamente ahí reiterando que el vendedor asume todos los riesgos si el comprador acepta pago al vencimiento, pero no cumple con pago en la fecha acordada. Reiterando de que el banco, en este caso, no va a actuar como cobrador, ¿no? Sino simplemente, salvo alguna instrucción, podrá protestar la letra, ¿no? Y poner a disposición, vamos a decir, de los abogados para lo pertinente en lo que respecta pues al tema judicial. ¿Ok? Cobranza simple. La cobranza de documentos financieros que no vaya acompañada de documentos comerciales son documentos financieros cuales letras de cambio, pagaré, cheques u otro instrumento análogo utilizados para obtener el pago. Entonces el exportador en este caso asume el riesgo de perder la propiedad de la mercancía, pues remite directamente el conocimiento o guía aérea o carta aporte según el medio de transporte elegido, ¿no? La cobranza documentaria dice cobranza de documentos financieros acompañados de documentos comerciales, ¿no? Ya hemos mencionado que son los documentos comerciales. Entonces los documentos comerciales, factura, documento de transporte, documento de título, otro documento análogo o cualquier otro documento que no sea documento financiero, básicamente existe la certeza que el importador no dispondrá de la mercancía antes de su pago o aceptación, ¿no? A ver, estamos, cobranza, vamos a la... Aquí otro aspecto importante de la cobranza documentaria es la cobranza simple o documentaria que incluye letra avalada por el banco del aceptante. Entonces, este debe contar con vencimiento certero sin depender de otros documentos indicando en la letra, indicado en la letra. La aceptación de una letra de cambio implica un título financiero ejecutable judicialmente en el país del importador. El no pago puede acarrear problemas legales y antecedentes comerciales negativos. Es posible también acceder a la modalidad de financiamiento por descuento, ¿no? Este último, lo que se está refiriendo es que muchas veces las letras se pueden descontar, ¿no? En el caso del ámbito internacional estamos hablando del forfaiting, ¿no? Que es una manera de descontar la letra y lógicamente que en este caso el exportador tenga con mayor antelación los fondos o el monto de la venta, ¿no? Valga la... Recomendaciones. En caso de entrega de documentos contra pago, indicar condición DP. En caso de entrega de documentos contra aceptación, indicar la condición DA. Todos los gastos deberán ser especificados en la cobranza. En caso de ser por cuenta del girado, indicar que no pueden ser rechazados o rehusados. Y para evitar riesgo de impago, utilizar una cobranza avalada, ¿no? En el caso de pagos parciales existe riesgo,
para cobranzas simples solo si la legislación vigente lo permite, y para cobranzas documentarias si están autorizados los documentos se entrega al completar el pago total, ¿no? Son dos situaciones diferentes. Esta última creo que es la más, vamos a decir, acertada o recomendable, ¿no? De que vamos a suponer que el importador no tenga pues, los fondos en forma al 100%, ustedes podrán autorizar básicamente al banco que haga los cobros en forma parcial. Pero, pero la condición es que una vez que haya completado al 100%, recién se le entregará los documentos pertinentes para que lógicamente el importador pueda hacer retiro de la mercancía de la aduana, ¿no? Es muy raro este tipo de situaciones, porque imagínense ustedes que se sujetan pues a este tipo, ¿no? de escenario. Básicamente pues ustedes estarían con la mercancía en la aduana, podría de repente caer en abandono lo ilegal, ¿no? O generar un costo de almacenamiento alto, ¿no? Es un poco raro este tipo, pero hay que mencionarlo, ¿no? En conclusión, para el exportador, la seguridad de que el banco del importador no entregará la documentación si el comprador no procede con el pago o aceptación. Y para el importador, antes de efectuar el pago o aceptación, puede revisar los documentos y verificar si corresponden a la mercadería y corresponden lógicamente a lo solicitado. Ahora entramos a la parte de la carta de crédito, ¿no? Es otro medio de pago. Entonces, aquí vamos a esquematizar básicamente y un poquito explicar. Es más largo que el crédito documentario, pero trataremos de ser lo más explícito posible, ¿no? Justamente el punto 1 es que nace de un contrato de compra-venta, donde se estipula, además de las condiciones, la forma de pago que sería carta de crédito. En el punto 2, el importador solicita la apertura de la carta de crédito a un banco, en este caso emisor, ¿no? Luego, en el punto 3, hay la emisión de la carta de crédito en la cual el banco emisor va a transferir, ¿no? Vamos a decir, vía email al banco corresponsal. Pueden ustedes ver un cuadrito celeste que dice reembolsador, corresponsal, puede ser un banco avisador, puede ser un banco negociador o puede ser un banco confirmador, pagador. Eso depende de la situación, ya lo vamos a explicar. En el punto 4, este banco que hemos mencionado hace la notificación al exportador, ¿no? Le avisa, le negocia o le confirma, según sea el caso. Luego viene el punto 5 en que el exportador embarca la mercancía hacia el país del importador. En el punto número 6, el exportador presenta los documentos al banco que hemos mencionado de su país. En el punto número 7, estos documentos son enviados hacia el banco emisor, ¿no? Luego de haber suscitado, podríamos decir, la autorización del pago, ¿no? La negociación de documentos o la confirmación de el abono también. Ahora, me explico. Cuando es un banco avisador, básicamente él no va a poder cancelar al exportador si no tiene la autorización del banco emisor. En el caso de negociador, idem, algo parecido. Pero en el caso de confirmador, no hay que solicitar ninguna autorización en el banco emisor y solamente se ejecutará el pago siempre y cuando las condiciones de la carta de crédito estén cumplidas a través de la presentación y revisión de los documentos. ¿Ok? Bien. Luego viene el punto número 8, que es la notificación de los documentos del banco emisor hacia el importador. Y lógicamente, se genera en el punto número 9 un adeudo en cuenta, o sea, hay que cobrar. Luego que haber hecho la cobranza, en el punto número 10,
lógicamente entrega de conocimiento de embarque y retiro de la mercadería, y a la vez en el punto número 11 hay la transferencia de fondos hacia el banco avisador, ¿no? O sea, ya el banco, en este caso, vamos a decir de crédito, le abona al banco avisador, negociador o confirmador, según haya sido el tipo de negociación que se haya efectuado. ¿Ok? Bien, entonces entramos a la parte ya temática. ¿Qué cosa es un crédito documentario? Es un medio de pago internacional mediante el cual un banco, a solicitud de un cliente, importador, comprador, ordenante, aplicante, se compromete a pagar a la vista o al término a un tercero, llámese exportador, vendedor, beneficiario, un importe determinado, ¿no? Estos están sujetos a las reglas y usos uniformes, UCP 500, y el pago está condicionado al cumplimiento de los términos y condiciones por el comprador. Vamos a ir apurando un poquito, ¿no? Luego, esto es importante, el principio de irrevocabilidad. No pueden ser anulados unilateralmente, lo que garantiza su operatividad y asegura su vigencia desde la fecha de emisión hasta su vencimiento. En cualquier caso, se requiere la conformidad del beneficiario. Los bancos solo se vinculan en lo relativo al pago del mismo, y es posible que luego de emitida la carta de crédito sea enmendada, reducida, reintegrada, utilizada, vista a plazo, anulada o expirada sin utilizar. En resumen, irrevocabilidad: cuando usted solicita la apertura de una carta de crédito, por lo regular, las condiciones tienen que ser confirmada e irrevocable, ¿no? O irrevocable e inconfirmada. Esto quiere decir, como menciona acá la parte temática, ¿no?, que ninguna de las partes en forma unilateral puede anular la carta de crédito. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Y eso te garantiza, lógicamente, la compra o, en su caso, la venta, ¿no? Luego, tenemos aquí justamente el banco emisor, la carta de crédito revocable. ¿Qué quiere decir revocable? Que cualquiera de las partes puede dejar sin efecto. Irrevocable, que puede ser sin confirmar y confirmada. En este caso se sugiere que siempre pidamos confirmada. Y esto puede ser a la vista o a plazo, ¿no? Si hablamos de a plazo, puede ser un pago diferido, puede ser contraceptación de una letra, un pagaré, ¿no? O puede ser ambas cosas, ¿no? Puede haber un pago de por medio y puede haber una aceptación, ¿no? Ambas cosas, como menciona, en forma mixta. Las cartas de crédito vistas confirmadas para pago, pay payment, el banco confirmador debe pagar de inmediato, como había mencionado, ¿no? Para negociación, el banco confirmador debe comprometerse a efectuar el pago a más tardar el vencimiento del plazo de revisión de documentos por el banco emisor, diferente al pago diferido o aceptación. Aquí tenemos fechas importantes a considerar, ¿no? La emisión de la carta de crédito a definir: despacho, conocimiento de embarque, 21 días, presentación de documentos al banco negociador a definir, y vencimiento o validez de la carta de crédito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la fecha de emisión inicia el plazo de garantía del banco emisor, fecha de expedición de la mercancía, fecha tope para que el exportador acredite documentalmente que ha realizado el embarque, sea marítimo, aéreo o terrestre. La fecha de presentación de documentos dice: fecha máxima de presentación de documentos calculados a partir de la fecha de expedición de la mercancía, con 21 días, vamos a decir, que tenga de plazo para la presentación de estos, ¿no? De la fecha de emisión de documento de embarque, por lo general, ¿no? Desde la fecha de embarque. La fecha de vencimiento, plazo de validez otorgado por el banco emisor para la presentación de documentos, ya sea para su aceptación o pago a la vista. Y el plazo de pago puede ser a la vista o a plazo, definido en función de la fecha constatable, de acuerdo a la factura, emisión del conocimiento de embarque, fecha de recepción de documentos. Pero habíamos recomendado que sea a partir de la fecha del conocimiento de embarque, o la fecha, lógicamente, de embarque, ¿no? Muy raro que sea desde la fecha de recepción de documentos, y nada recomendable desde la fecha de factura, definitivamente, ¿no? Los costos involucrados en los créditos documentarios: están los costos, los cargos bancarios fuera del país, ¿no?
Los gastos bancarios fuera del país del aplicante son por cuenta del beneficiario. Tenemos la comisión de aviso, la comisión de modificación, hubiera algún tipo de modificación en la carta de crédito, la comisión de pago, la comisión por discrepancias, que ya lo veremos. La discrepancia es cuando no está acorde los documentos con las condiciones de la carta de crédito. Tenemos la comisión de reembolso, la comisión de confirmación, la comisión de aceptación y los gastos por transferencia. Si ustedes pueden apreciar, hay innumerables, pues, ¿no? Hay una serie de comisiones que cobran los bancos, tanto el de fuera como el nuestro, el interno. Entonces, por eso es que las cartas de crédito se tornan más caras en básicamente, en su funcionamiento, ¿no? Su funcionalidad. Pero a contraprestación sería, pues, que lógicamente hay una seguridad, ¿no? de pago. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas son que aporta una promesa de pago bien definida, reduce el riesgo comercial y político, garantiza el pago, aporta seguridad al comprador de que la mercadería embarcada será la solicitada, ¿no? Y aporta protección jurídica sujeta a la Cámara de Comercio Internacional, ya que encuadra el negocio en un sistema operativo mundialmente aceptado que se regula a través de la publicación 500. ¿No? Asimismo, garantiza la revisión de los documentos por bancarios expertos y aporta soporte crediticio independiente de la operación comercial. ¿No? Entonces pueden ustedes apreciar que hay una serie de ventajas, pero en resumen, básicamente es la seguridad en el embarque y en el pago de la mercancía y viceversa, ¿no? Para ambas partes si utilizamos. Recomendaciones para el exportador al trabajar: solicitar todas las modificaciones que sean necesarias y lógicamente esto va a generar costos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted reciba como exportador la carta de crédito, en este caso del comprador, importador, y algo no esté claro, puede ser la validez, puede ser la descripción, la partida arancelaria, etcétera, usted puede solicitar que se modifique la carta de crédito. Acuérdese que si usted no solicita modificación, usted emite los documentos perfectamente, pero no coincide con las condiciones en la carta de crédito, se va a ver en un problema porque ahí va a generar una discrepancia y usted va a estar en manos del importador, que él tendrá que, lógicamente, levantar esa discrepancia para que usted pueda cobrar. La carta de crédito sin confirmar con la cláusula de reembolso a 3 días hábiles, ¿no? En ese interín deberá, lógicamente, los bancos tener las autorizaciones respectivas o dar las autorizaciones respectivas. Y en caso de mercaderías sujetas a inspección en puerto de destino, se recomienda la cláusula de pago a 45 días fecha de embarque, salvo que el ordenante presente documento de rechazo de la mercadería emitida, lógicamente, por el exportador, ¿no? Esto también es muy raro, existió tiempo atrás justamente, pero no era la supervisión o la inspección en destino, sino era en origen. Ahí fue una época, lógicamente, que existía el Instituto de Comercio Exterior, y se daban muchas, vamos a decir, sistemas para arancelarios, para las importaciones, ¿no? Lo que he mencionado. Luego tenemos las recomendaciones para el exportador al trabajar con cartas de crédito. En principio, evitar las discrepancias comunes, como por ejemplo vamos a mencionar, si una vez revisados los documentos se presentan discrepancias, entonces solicitar al aplicante apruebe los documentos antes de la negociación, enviar documentos en aprobación, enviar documentos con reserva interna, enviar los documentos con discrepancia, ¿no? Cabe recordar de la entrega de documentos en orden y el cumplimiento de los términos de la carta de crédito depende el pago. Una vez que remesados con discrepancia nos encontraremos a merced del aplicante, en este caso del importador, porque pueden ser rechazados y nos veríamos en el hipotético caso que probablemente tuviéramos que reembarcar la mercadería o buscar, como mencionó en alguna parte de la diapositiva, o buscar básicamente un nuevo comprador, ¿no?
Otra de las recomendaciones es solicitar al importador un listado de todos los bancos con que trabaja y pactar la emisión a través de una entidad que sea corresponsal de nuestro banco, avisador o confirmador. Los costos aumentan, lógicamente, cuando los bancos no son corresponsales. Si es necesario solicitar autenticación, se emita la carta de crédito de libre disponibilidad, ¿no? Y las entidades financieras de todo el mundo se someten a la Cámara de Comercio Internacional. Asimismo, incluir mención expresa de su sometimiento a los mismos en el contrato, ya que funciona como arbitraje internacional más barato y rápido, ¿no? Entonces, una recomendación que, bueno, en la experiencia siempre la he visto en las cotizaciones es que, por ejemplo, se solicita la apertura de la carta de crédito en un banco de primera línea, ¿no? En un banco de primera línea, como también se puede colocar con nombre y apellido el banco, ¿no? Vamos a suponer un banco del Banco of Miami, se me ocurre en este momento el nombre, entonces se solicita que la carta de crédito sea irrevocable, confirmada y en el Banco de Miami. Específicamente usted o tácitamente usted lo recomienda que se utilice. Y lógicamente, en este caso el importador tendrá que sujetarse a esa condición, salvo que lógicamente mencione que no puede, no hay algún impedimento, que no trabaja con ese banco, entonces ahí tendría que cambiarse las condiciones respectivas como medio de pago, ¿no? Entonces ahorita estamos en la 43. Discrepancias que se suscitan, ¿no? Crédito vencido, plazo de embarque, plazo para embarque en negociación de documentos vencidos, crédito sobregirado, giro corto, embarque parcial efectuado, embarque corto sobre embarque efectuado, rol de embarque no cumplido, no cumple con las condiciones adicionales requeridas, o los datos consignados difieren entre documentos, llámese pesos, medidas, ¿no? Supongamos que usted pidió que se le estipule en kilogramos y él lo puso en libras, entonces ahí hay una discrepancia. En la factura comercial, por ejemplo, puede suscitarse digamos, la mala descripción de la mercadería, ya que no corresponde con la descripción de la carta de crédito, omite certificación, juramentación, legalizaciones según lo requerido en la carta de crédito, ¿no? Y omiten las marcas, o las marcas difieren de la carta de crédito, o las marcas difieren entre los documentos, ¿no? Muestra mercadería no cubierta por la carta de crédito, o sea, ya eso estamos hablando de un contrabando, o también los Incoterm pactados no se están cumpliendo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, todo eso genera las discrepancias que, bueno, denominamos relativamente comunes, ¿no? Y por último, también pueden existir discrepancias comunes en los conocimientos de embarque. Consignación difiere de la carta de crédito, transbordo efectuado, y en principio no se permitían los transbordos en las condiciones de la carta de crédito. Pueden haber marcas omitidas, vamos a decir, en el conocimiento, en el BL, ya que difieren de otros documentos. No muestra el puerto de descarga de acuerdo a la carta de crédito. Tampoco hay una hoja adicional anexo, que no, o puede existir la hoja adicional anexo, pero no está firmado por el emisor. Muestra cláusula donde consta estado deficiente de mercadería o el embalaje, ¿no? Y el conocimiento de embarque, vamos a decir, el lugar de descarga mostrado como lugar de entrega, se equivocaron. Presenta charter party, ¿no? BL no autorizado. ¿Qué quiere decir? El charter party es una especie de exclusividad, vamos a decir así, ¿no? No está firmado o el charter party no está firmado por el armador o el capitán. El nombre del transportista se ha omitido en el anverso del documento. La guía aérea en su caso no muestra número o fecha de vuelo. El emisor no se identifica como agente en representación del transportista, capitán armador, y, y prácticamente el Tanker BL, que es la evidencia, está como
como una especie de reclamo con Mindclean, ¿no? Como una especie de reclamo en virtud básicamente de, y genera una discrepancia. Bien, esto es lo que hemos desarrollado el día de hoy en lo que está a dos medios de pago y más comunes que son la cobranza documentaria y la carta de crédito. Lógicamente se ha mencionado aquellos que no necesitan mucha operatividad, como las transferencias, ¿no? El envío de giros, lo que más predomina dentro de los medios de pago internacional. Bien, señores, espero que haya ayudado justamente a abrir ese conocimiento, ¿no? En estos medios de pago y lógicamente quedan algunas interrogantes que ya es tema de otro curso que justamente se está proponiendo, que es el financiamiento de, vamos a decir, las operaciones de comercio exterior, que van muy ligadas a este tema que es medio de pago, ¿no? Hay justamente algunos a los que, bueno, no se ha tocado en esta oportunidad y ojalá pronto estemos nuevamente en el desarrollo de este tema importante que se llama financiamiento del comercio exterior, que lo he propuesto, y estaremos pues en una fecha ya pactada para poder desarrollar y poder ampliar este conocimiento de la parte financiera. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención. Atento siempre a las preguntas, interrogantes que se puedan presentar a través de la institución CAMEX. ¿Ok? Gracias. Reitero, y buenas noches. Que tengan una bonita semana.